Vamos a hablar hoy sobre pensión de vejez, pero pensión de vejez en el régimen de prima media, es decir, lo que antes era el Seguro Social y que ahora se conoce como Colpensiones. Y comencemos por lo básico, doctora. ¿Cómo se obtiene la pensión de vejez en este régimen de prima media o Colpensiones? Bueno, Germán, resulta que en este régimen de prima media hay que tener dos requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez, que son edad y semanas. La edad en mujeres actualmente es 57 años, en los hombres es 62 años y para ambos deben acreditar 1.300 semanas. No es posible una pensión de vejez sin ninguna otra característica teniendo menos semanas, porque a veces consideran las personas que solo porque llegaron a la edad de vejez pueden acceder a una pensión, pero no, tienen que tener los dos requisitos, edad y semanas de cotización. O puede ser lo contrario, si ya tiene todas las semanas, pero no tiene la edad, Exacto, le toca esperar. Exacto, sí, porque acá en Colpensiones pues hay dos pensiones anticipadas que ahorita hablaremos de ella, pero solamente es en dos casos, no como en el régimen de ahorro individual, que algunas personas pueden pensionarse anticipadamente si el capital les da. No, aquí en Colpensiones debemos tener edad y semanas, los dos requisitos para poder acceder a la pensión. Y hay que aclarar, doctora, que en este régimen de Colpensiones son semanas, a diferencia del de ahorro individual, que es el capital que la gente tiene. Exacto, aquí en Colpensiones no interesa qué capital tenemos y si nuestro capital alcanza o no para pensionarnos, o si tenemos una esposa de cierta edad o un esposo de cierta edad. No, aquí solamente nos exigen edad y semanas y con eso reunimos los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez. Entonces recordemos, hombres 62 años. Hombres 62 años, mujeres 57. Y los dos 1.300. Y las dos 1.300 semanas. Tiene que cumplirse los dos requisitos de edad y semanas para poder obtener esta pensión. Antes de que hablemos de cómo se liquida, una preguntita que me surge aquí, doctora. ¿Cuánto tiempo tiene una persona para hacer el trámite? ¿O se puede hacer antes de que vaya a cumplir la edad, un año antes o 6 meses antes? ¿O es en el momento en que lo cumpla y de ahí comienza a hacer el trámite? Sí, la idea es que en el momento en que cumplen la edad, se acerquen a Colpensiones para hacer el trámite de solicitud de prestación económica de vejez, porque Colpensiones está muy rápido. Entonces, ¿qué puede suceder? Que si tramitan la pensión con 6 meses de anticipación y como Colpensiones está tan rápido, pues le niegan porque no tienen la edad. Ah, entonces, lo que antes no pasaba. Exacto, lo que antes no pasaba. Entonces, es mejor esperar el día del cumpleaños, si quieren, se van para allá a celebrar el cumpleaños en Colpensiones, pero no antes porque pues, puede suceder eso. Les niegan porque no tienen la edad todavía. Cuando una persona cumple esos requisitos y está trabajando inmediatamente, ¿significa que tiene que salir de la empresa o qué pasa ahí? No. Resulta que la justa causa para terminar el contrato de trabajo es que la persona tenga reconocida la pensión, pero ya esté ingresada en nómina. Porque algunos empleadores, ya le reconocieron la pensión, hasta luego, terminan el contrato. No, ya se ha definido que es que esté incluido en nómina, o sea, que ya esté percibiendo para poder terminar el contrato con justa causa. Porque puede que no le estén pagando todavía la pensión. Claro, porque es que la incluyen en nómina, por decir algo, me notifican la resolución hoy, estamos en junio, y nos dicen que estamos incluidos en nómina de julio, pagar en agosto, ¿cierto? Porque ellos proyectan la nómina normalmente con 2 meses de anticipación. Entonces, ¿Y todo ese tiempo qué? Entonces, mire que me notifican en abril o en mayo, o en junio, pero tenemos una nómina para dentro de 2 meses, entonces no podemos, pues, terminar un contrato de trabajo simplemente porque notificaron la resolución de reconocimiento sabiendo que todavía no está percibiendo. Entonces, la persona, después de que cumple 10 semanas, sigue trabajando normal. ¿Cuál sería la idea? De que el empleador, una vez la persona ya tiene los dos requisitos, le deje de cotizar a pensión. Solamente continúe cotizando salud y riesgos, para que cuando a la persona le llegue su mesada pensional, su primera mesada, le llegue con un retroactivo pensional desde el momento en que dejó de cotizar, desde el último aporte que haya hecho. Porque si el empleador continúa cotizando durante los 2, 3, 4 meses que se pueda demorar con pensiones, pues esos 2, 3, 4 meses no le van a llegar al trabajador como retroactivo pensional. No conviene que cotice entonces. Después de que ya tenga, obviamente el empleador debe verificar que tenga los requisitos. No es simplemente, como también nos ha sucedido, que el trabajador va y le dice al empleador, venga, yo quiero que ya me dejen de cotizar porque ya tengo los requisitos. Y el empleador no verifica, sino que deja de cotizar. Y por allá, al cabo de un año, año y medio, nada que le reconocen a ese trabajador, nada que le reconocen cuando va a mirar es que no tenía las semanas y le dejó de cotizar. Y ya es otro problema para el empleador porque tiene que pagar ese cálculo actuarial del tiempo que dejó de cotizar para que esa persona pueda pensionarse. Cuando ya está en nómina, como dice usted,
¿es obligación que la persona deje de trabajar o puede seguir trabajando? No, pues si es del sector privado puede continuar trabajando. El tema es en el sector público que no les permiten devengar pensión y salario. Entonces, cuando es servidor público sí tiene que renunciar y una vez le acepten la renuncia, el acto administrativo que le acepta la renuncia, se aporta a Colpensiones y Colpensiones a partir del día en que le aceptaron la renuncia lo incluye en nómina, pero eso es para el sector público. En sector privado no tiene ningún problema en recibir su pensión y continuar laborando. Pero no le deben cotizar ya más. Ya no es obligación hacer aportes. Pero si yo trabajé en una entidad pública, me pensioné, ¿no podría trabajar en algo privado? Sí, claro. O sea, es en lo público que no puedo trabajar. Exacto, es en lo público que no puedo trabajar. Hablemos ahora entonces de cómo, doctora, es que se liquida una pensión de vejez en Colpensiones, porque eso debe tener su complique. Bueno, resulta que en Colpensiones, con la norma que está vigente hoy, es una fórmula decreciente, o sea, es una fórmula donde la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que nos corresponde a mayor nivel de ingresos que tengamos es inferior. Entonces ya les voy a explicar cómo es esto. La mesada pensional, para liquidar una mesada pensional hay que liquidar dos aspectos. Primero, el promedio de salarios, que es el ingreso base de liquidación. Es el primer aspecto que hay que liquidar, promedio de salarios, ingreso base de liquidación. Y el segundo aspecto que hay que liquidar es la tasa de reemplazo, que es el porcentaje que nos corresponde de acuerdo al número de semanas que tengamos, pero esa fórmula para la tasa de reemplazo también incluye el promedio de salarios y también incluye el salario mínimo que esté vigente para ese momento. Entonces es una fórmula que no es como antes, que cuando estábamos con el régimen de transición, simplemente dependiendo de la norma que tuviéramos, nos decían 75%, 90%. No, aquí ya lo estamos viendo, es una fórmula decreciente. Entonces miremos el ejemplo. Una persona, miren la fórmula, dice R igual 65.5 menos 0.5 por S. Entonces la vamos como a... ¿Eso en español qué significa? Vamos como a detallarla. Entonces vamos a despejar la fórmula. S es el promedio de salarios de la persona dividido el salario mínimo. Entonces ahí cogimos una persona que tiene un promedio de salarios de 3 millones de pesos y lo dividimos en el salario mínimo actual. Entonces 3 millones dividido 828.000 pesos. Eso da 3.6. Luego cogemos ese 3.6 y lo multiplicamos por 0.5. Ahí nos da 1.8. Y finalmente cogemos el 65.5 menos 1.8 y nos da que por las primeras 1.300 tenemos una tasa de reemplazo del 63.7%. Entonces la gente dice, ay, tan poquito, 63%, pero antes los pensionados llegaban al 90, llegaban al 80, al 75. Sí, es que esta fórmula es diferente, es una fórmula decreciente. Entonces miren cómo por las primeras 1.300, en este ejemplo que pusimos, le tocó el 63%, pero si esta persona tiene 1.800 semanas, pues va a tener la posibilidad de incrementar su tasa de reemplazo porque por cada 50 semanas adicionales a las 1.300, la tasa va a subir 1.5. ¿Hasta cuánto? Hasta 1.800 semanas. O sea que esta persona, si tuviera 1.800 semanas, del 63 puede subir al 78. Entonces, eso es lo importante de acumular bastantes semanas. Después de la pausa vamos a recapitular un poquito esto de la fórmula porque es bien complicadita, pero seguramente la vamos a entender poco a poco. Vamos a hacer la pausa, pero antes le recordamos a todos ustedes las oficinas y direcciones de Esto Futuro en las diferentes ciudades donde hay sede. Y comenzamos, como siempre, con Medellín. En Medellín estamos en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187. 514-1187. En Pereira también hay sede de Esto Futuro. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20, entre Sexta y Séptima, oficina 905 y el teléfono es 340-2404. 340-2404. Para quienes estén en Cali o Manizales pueden también consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193 y ahí les agendaremos la cita. Finalmente, en nuestra página web pueden encontrar todas las direcciones y teléfonos www.estofuturo.com.co. Les recordamos la línea de WhatsApp 310-665-8193 para que usted envíe allí sus preguntas, sus inquietudes sobre pensión o derecho laboral. Es la misma línea que se está usando ahora para comunicarse con Cali y Manizales. Exacto. Una pequeña pausa y ya volvemos. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Pues aún es posible. Esto Futuro Abogados tiene la solución.
Busque su oficina más cercana en www.estufuturo.com.co.